vamos a trabajar ciencias sociales y ciencias naturales en un solo tema. Entonces, lo que se haga en esa actividad va a ser una nota para ambas áreas, ¿cierto? La profe Marelvin y la profe Adriana les van a poner las dos notas, una para sociales y otra para biología. Bueno, por aquí yo estoy buscando mi archivo. Descargas, escritorio. Entonces, mientras cargue el archivo, ustedes ya tienen la guía a la mano, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es el tema de la guía de esta semana? De esas 2 semanas. Del Día Internacional del Agua. Día Internacional del Agua. Entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el tema relacionado al agua, en matemáticas, qué porcentaje de agua tiene el planeta, en ciencias sociales y en biología vamos a trabajar cuál es el cuidado que debemos tener con el agua, ¿cierto? Y cuál es el proceso, por ejemplo, de purificación que se le puede hacer al agua para hacerla potable en esas zonas donde el agua de pronto no es potable, como el caso de Puerto Parra, ¿cierto? Que nosotros vivimos en un municipio donde pues no contamos con un acueducto que realice el proceso de purificación, pero hay unas formas de purificar el agua que se pueden utilizar en casa. Entonces, cuando vayan a hacer el ejercicio del purificador, traten de que la agüita que ustedes vayan a pasar al filtro esté sucia, ¿sí? Que se vea que está sucia, o puede ser agua con jabón, y después de que lo pasamos por el filtro, ella debe salir clarita, muchísimo más transparente de cómo la ponemos al inicio. Bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estará? Pantalla. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla, niños? Sí, señora. Sí. Es que el computador está lento. Bueno, bien. Ahora sí ya vamos a empezar. Entonces, en esta guía de ciencias sociales y de biología, vamos a tener en cuenta qué acciones tomamos nosotros en casa para cuidar y proteger el agua, ¿cierto? Hay algunas cositas muy sencillas que se pueden hacer que contribuyen a que nosotros cuidemos y mejoremos el uso del agua en casa. Y eso se ve reflejado también en los recibos del agua que pagan nuestros papás. Minuto. Bueno. ¿Dónde estará sociales que no la encuentro? Entonces, por aquí, bueno, vamos a ver qué es el ciclo del agua, ¿cierto? El ciclo del agua, chicos, por favor, pongan en silencio los micrófonos. Ustedes ya saben, no debemos repetir tantas veces la misma información. Gisela, por favor. Señora. Gracias. El ciclo del agua. Resulta que nuestro planeta tiene la misma cantidad de agua desde toda la vida, desde siempre ha tenido la misma cantidad de agua, pero el agua pasa por un proceso y eso depende de los 3 estados del agua que son. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 estados del agua? ¿Me ayude con esa respuesta? Líquido, líquido, solos y gaseosos. Líquido, sólido y gaseoso. Sí. Entonces, cuando el agua está líquida, aquí vemos una imagen muy chistosa, pero se parece mucho a lo que realmente pasa con el ciclo del agua. Cuando el agua está líquida es cuando la podemos ver en las aguas continentales como los ríos, las lagunas, los lagos, los mares, los manantiales. Cuando el agua está en estado gaseoso, eso ocurre porque
el efecto del calor del sol hace que el agua se evapore. Por favor, los micrófonos. Hace que el agua se evapore y el agua empieza a subir, ¿cierto? Hacia la atmósfera y se condensa, porque en la atmósfera ya el clima es un poco más frío, y se convierte en las nubecitas blancas que nosotros vemos todos los días. Cuando las temperaturas en la atmósfera son muy bajitas, es decir, hace muchísimo frío, el agua se convierte en copitos de nieve o en hielo y puede caer a la tierra nuevamente en forma, ya sea, dependiendo del frío que haya en esa zona, puede caer en forma de lluvia, si no es frío el clima, puede caer en forma de nieve o puede caer en granizo, que son como unas piedritas de hielo que son bastante, pues es agua congelada. Entonces esos son los 3 estados del agua, ¿cierto? A este proceso circular, digamos, que tiene el agua y que primero está en la superficie en el río y el sol la calienta y se convierte en una nube y luego llueve y vuelve nuevamente a la tierra, se le conoce como ciclo hidrológico, ¿cierto? Es un proceso... Xiomara, colabórame con el silencio, porfa. Entonces, este proceso de transporte recirculatorio, ¿por qué decimos que es recirculatorio? Porque el proceso siempre se va a realizar de la misma manera, siempre vamos a hacer el mismo ciclo, siempre el agua va a hacer el mismo ciclo mientras nosotros contemos con la existencia del sol, con el calor del sol, y mientras haya agua en el planeta, el agua nunca va a acabar, ¿vale? Lo que se puede acabar es el agua potable, porque resulta que a veces nosotros contaminamos el agua cuando lavamos la loza, digamos, y esto se quedó el aceite de las papas fritas del almuerzo, y entonces nosotros cogemos y echamos el aceite que ya no vamos a gastar más al sifón. Gracias al chico que me está rayando la pantalla. Entonces, este proceso que es recirculatorio nos permite comprender un poco de cómo es que funciona el agua, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el agua? Resulta que hay sitios donde el comportamiento de la gente y de las industrias es demasiado fuerte y contaminan demasiado el agua y pasa que las lluvias que caen son lluvias ácidas porque el agüita no sube a purificarse, sino que el agua sube conforme ella está. Y cuando llueve cae en forma de lluvia ácida porque está demasiado contaminada. Entonces, por eso nosotros decimos que debemos cuidar mucho el agua porque el agua potable del planeta pues es muy poquita. ¿Qué vamos a hacer? Por aquí tenemos una situación problema y aquí es donde empieza nuestro trabajo. Todo este tema que está aquí, el ciclo del agua, nos ayuda a entender un poco qué es lo que vamos a hacer. Hay que leerlo muy bien, ¿cierto? Está súper sencillo, nos guiamos con esta imagen tan bonita que está aquí del sol subiendo las goticas de agua a la nube y resbalándose nuevamente. Es una muestra más o menos de cómo es el ciclo del agua. Y ahora vamos a empezar a ver qué es lo que va a pasar con nuestra guía estas semanas. Dice, debido a la falta de agua en la ciudad, don Albertote se aprovecha de esta situación y empieza a vender botellas de agua a unos precios exorbitantes. Exorbitantes significa que son carísimos, ¿cierto? Que son demasiado elevados. Todos sedientos en el noticín tienen que ceder a la especulación de precios de don Albertote y se ven obligados a comprarla. El señor, bastante inconforme, protesta por la crisis generada por la falta de agua, pero el alcalde no le da ninguna solución. Por el contrario, propone usar las reservas de agua de la ciudad para cosas realmente importantes. Las chicas, cómo y por qué revisan a unos nativos que viven del agua, o mejor dicho, de lo que sacan del agua, pero no son precisamente peces. Entonces vamos a ver cuál es la situación problema. Aquí estaban bastante inconformes. Dice, don bastante inconforme decide lanzar bombas de agua en señal de protesta por la falta de agua en la ciudad. Yasmín le dice que desperdiciar el agua lanzándola es la peor forma de protestar contra la falta de agua, precisamente por desperdiciarla y contaminar los ríos. Es que se presentan estos problemas de escasez. El alcalde de la ciudad informa
que las reservas oficiales de agua van a ser usadas en cosas realmente importantes, tales como lavar los carros, regar los jardines, limpiar las aceras y llenar las piscinas de su gobierno. Yasmín protesta diciéndole al alcalde que esas son actividades en las cuales se desperdicia considerablemente el agua y en tiempo de escasez se debe dar prioridad a las necesidades básicas de las personas, ya que el agua es un recurso muy preciado. Aquí hay un parrafito chiquitico que nos hizo falta porque se me ajustaron el tema de la letra, pero es un pedacito pequeñito y creo que ya las profes le hicieron llegar. Yo veo que unos niños subieron la mano, no sé si tienen dudas. ¿Van a participar? Gisela, ¿vas a decir algo? Profe, una pregunta, esto lo que estás diciendo, toca responderlo esto con las nubecitas. Sí, sí señorita. O sea, todas las preguntas están acá en la... Estas 3, 4 preguntitas que están aquí con la nubecita enfrente las vamos a contestar de acuerdo Profe, a... yo nomás tengo 3. Imposible. Profe, son 3. Ah, sí, perdón, Son 3. 3, profe. 3, la otra es la del eslogan. Sí, 3, señora. profe, sí. Sí, señores, tiene razón. Entonces, bueno, ya leímos y ya sabemos que don Bastante Inconforme, esto tiene una manera muy curiosa y muy particular de protestar, ¿cierto? Porque no hay agua y él se pone a regar el agua. Y aparte el alcalde viene y nos dice, no, que el agua hay que usarla en cosas importantes como arrojarla a las... usarla para lavar, para regar jardines, para las piscinas, bueno, y para lavar los carros, que no es tan importante. Ahora, ¿qué vamos a contestar? En la pregunta 1 nos dicen, ¿qué opinas de la protesta que realiza don Bastante Inconforme? Entonces, aquí en esta nubecita ustedes van a completar qué es lo que ustedes creen de lo que está haciendo don Bastante Inconforme, si está haciendo las cosas bien, si les parece que la protesta es justa, si les parece si la protesta, la forma en la que estás ejecutando la protesta está bien. Vamos a decir, ¿qué opinas acerca del uso que el alcalde le quiere dar a las reservas de agua de la ciudad? Y argumentamos nuestra respuesta. Debemos recordar que la ciudad tiene escasez de agua, ¿cierto? Entonces, cuando hay escasez de agua, cuando uno dice vamos a racionar el agua, no es para yo no puedo decir, no, es que se fue el agua en Puerto Parra y no vuelve, sino por ahí hasta el sábado de la otra semana. Entonces voy a sacar a lavar la moto y voy a bañar al perro y no dejo agua para comer, para bañarme, para tomar. Entonces, aquí en la segunda pregunta debemos ver en qué se puede utilizar el agua, ¿cierto? Realmente para qué se puede utilizar el agua. Y vamos a argumentar nuestra respuesta. En la 3 dice, si observas a una persona que está desperdiciando agua, ¿qué consejo le darías y por qué? Y en la 4 vamos a hacer un eslogan donde vamos a promover el cuidado del agua y el ahorro del agua en nuestra institución. Bueno, ahorita como no estamos yendo al colegio, pues cómo va a ser el cuidado del agua en casa. Ahora vamos a ver, vamos a hacer una pequeña campaña, ¿cierto? Y vamos a ver qué estamos haciendo nosotros en la casa para cuidar el agua, porque siempre decimos, ay, toca cuidar el agua. Profe, Señora, profe, señora, una pregunta. dime. Acá abajo que dice hacer una frase, un eslogan. Podemos hacer la frase y también podemos hacer el eslogan, Sí, ¿sí? sí. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ver en el punto 5 cuáles son las formas de cuidar la casa, ¿cierto? O del agua, el agua en casa. Entonces vamos a ver si nosotros en casa hacemos alguna de las cositas que dice acá la lista. Si no la hacemos, las podemos empezar a aplicar. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar estas técnicas en casa, van a ocurrir dos cosas. Uno, vamos a consumir menos agua en casa, ¿cierto? Y los recibos de nuestros papás, los recibos del agua, van a llegar un poco más económicos porque no vamos a gastar y no vamos a necesitar tanta agua.
Entonces, dice, el agua es un líquido esencial para los seres vivos. Es un recurso que no se puede renovar. Por lo tanto, es indispensable emprender acciones que involucren a toda la familia para cuidarla y no desperdiciarla. A continuación, encontrarás un listado de acciones que fomentan el cuidado del agua y vamos a consultar con nuestros padres, ¿sí? Cómo es que si hacemos o no hacemos estas acciones. Primero dice, colocar 1 o 2 botellas llenas de arena o piedras dentro del tanque de recarga del inodoro para reducir el volumen del agua que se almacena en cada descarga. Porque si nosotros le hacemos un contrapeso adentro en la cisterna de los inodoros, ella se va a llenar, la bomba va a subir más rápido porque se va a llenar con menos agua y cuando nosotros bajemos el agua, pues vamos a consumir mucho menos, ¿cierto? Vigilar que el tanque del inodoro no tenga fugas de agua. A veces uno dice, ay, yo bajé el agua en la mañana, llegué del colegio o llegué a hacer mercado y todavía escucho que la llave está botando agua y resulta que se está botando por el inodoro y nadie hace nada y eso también influye en los residuos del agua. Si usamos y vamos marcando sí o no, dependiendo de cómo nosotros estamos haciendo esas cosas en casa. Usar la lavadora con la carga llena para evitar el consumo excesivo de agua y ahorrar energía. Reciclar el agua sucia que sale de la lavadora. Entonces a veces uno con el agua del enjuague puede usarla para lavar el piso, se recogen unas vasijas y la podemos usar para lavar el piso, para lavar el frente de la casa, para bajar el agua del inodoro también. Si no usan lavadora, reciclar el agua del primer enjuague para enjuagar otras piezas de ropa. Entonces decimos sí o no. Vigilar el estado de los grifos o cisternas y repararlos si gotean. Esto también desperdicia un montón de agua porque en la noche uno pone una vasija y cuando menos se da cuenta llena un balde, ¿cierto? Cerrar la llave de la ducha mientras nos enjabonamos o nos aplicamos el champú. Tirar los papeles y desechos al cesto de la basura y no al inodoro porque estos tapan los tubos y se necesita mayor cantidad de agua para que el inodoro funcione. Decimos sí o no. Utilizar un plato hondo o un pletón para lavar frutas y verduras y aprovechar esa agua para regar las plantas. Lavar la moto usando un balde en lugar de usar una manguera, porque con la manguera desperdiciamos más. Recolectar el agua lluvia para lavar los pisos y los baños. Profe, no le escucho. Hola, ¿ahora sí? Sí, señora, ahora sí. ¿Todos me escuchan? Sí, señora. Sí, vale. Vale, perfecto. Colocar un plato debajo de las materas. Esto ayuda a mantener la tierra húmeda por más tiempo. Regar las plantas o el jardín en la mañana o al anochecer para evitar la evaporación del agua. Y por último, cerrar la llave de lavamanos mientras se cepillan los dientes, se enjabonan las manos o se afeitan en el caso de los caballeros. Entonces, después de que nosotros marquemos sí o no en esta pequeña encuesta, en esta tablita, vamos a hacer una suma, ¿cierto? Aquí en la parte final nos tiene una barrita que dice total y aquí vamos a ver cuántos tuvimos en sí y cuántos tuvimos en no. Si nosotros respondemos a 15 acciones, que sí, a 15 acciones, es porque nosotros y en nuestra familia somos conscientes de la necesidad de no desperdiciar el agua. Si respondimos que sí a 8 es porque tenemos conciencia del cuidado, pero todavía debemos aplicar más conciencia, ¿cierto? Tomar más acción. Y si respondemos que sí a menos de 8, debemos tener en cuenta que en nuestra casa no estamos cuidando el medio ambiente, estamos desperdiciando mucha agua, ¿cierto? Y que necesitamos desarrollar acciones. Pueden empezar a mirar de pronto en la misma tabla qué cositas se pueden hacer en la casa que ayuden a mejorar el cuidado del medio ambiente. Bien, en la pregunta 6 vamos a hacer una cartelera donde vamos a poner el cuidado, las reglas de cuidar el agua. Dice entonces, a partir de las conclusiones obtenidas de la actividad anterior, es decir, vamos a contestar a conciencia, chicos. El punto 5, vamos a llenar esa tabla de respuestas con respuestas verdaderas. No es que digan que sí a todo por salir del paso, pero resulta que en la casa a toda hora botan el agua o la desperdician. No.
Vamos a tomar una conciencia real de lo que es el cuidado del agua porque realmente es un recurso que no se puede renovar, es un recurso que se agota y nosotros debemos también, perdón, debemos también ayudar a protegerlo. Entonces, a partir de las conclusiones, es decir, al de los resultados de la actividad anterior, vamos a hacer una cartelera expresando las principales recomendaciones que se deben tener en cuenta en casa o en la institución educativa para cuidar y no desperdiciar el agua. Podemos emplear recortes de revistas, periódicos, imágenes o realizar dibujos. Pues preferiblemente realizar los dibujos porque ustedes son muchísimo, muy talentosos y nos sirve. ¿Qué vamos a usar? Un pliego de papel periódico o cartulina. Niños, como yo sé que ustedes estamos como ahorrando, entonces pueden hacer la cartelera o el cartelito en un tamaño, en una cartulina de tamaño oficio. Si no encuentran cartulina en tamaño oficio, es más o menos así. ¿Cierto? Si no tienen cartulina ni papel periódico en casa, entonces lo vamos a hacer en un pedazo de cartón paja o en algún material que ustedes tengan reciclado, ¿cierto? De pronto un cartel que hicieron de una tarea anterior, le vamos a tomar la, ¿qué? Vamos a realizar la actividad por el lado contrario, bien bonito, bien decorado y vamos a poner nuestras recomendaciones y nuestra campaña, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Papel periódico o cartulina. No necesariamente el pliego. Vamos a hacerlo más pequeñito, bien bonito, pero más pequeño para que no gastemos tanto en materiales. ¿Qué más necesitamos? Marcadores, colores y témperas. Cinta adhesiva para que lo pongan en un lugar visible en casa. Periódicos o revistas. Estos pues son opcionales. Ustedes pueden hacer la cartelera como ustedes gusten. Esto es una recomendación, no es que tengan que salir corriendo a comprarla. Si no tienen cómo comprarla, entonces pues vamos a hacerlo en hojas, en una hoja oficio bien bonita o en un pedacito de cartulina que esté reciclada, también se puede, que quede bien bonito. En todo caso, ustedes van a hacer llegarlo a través de las fotos. Bien, ahora vamos a hacer un experimento casero que es muy sencillito, que es un purificador de agua. Entonces, los purificadores de agua son muy útiles tanto para áreas rurales como urbanas que carecen de agua potable, cosa que pasa en nuestro municipio. Los filtros de arena o grava son piedritas, tanto industriales como caseros, simulan el proceso de filtrado natural del agua que ocurre cuando ésta atraviesa el suelo para llegar a los acuíferos subterráneos. Fueron los primeros filtros utilizados para potabilizar el agua y prevenir enfermedades como el cólera. Esta es una enfermedad contagiosa que se da por unas partículas que tiene el agua cuando no es potable. Entonces, vamos a aprender a hacer nuestro propio purificador de agua casero y podemos usar en él aguas de aspecto turbio. Por eso yo les decía, si tienen agua con jabón, por ejemplo, los que tengan el lavado, hacen el lavado de la lavadora y ya el agüita que salió muy sucia, que uno ve como que sale marrón, negra o con mucho jabón, esa agua la vamos a usar para hacer la purificación, para que se note la diferencia entre un agua contaminada y sucia con un agua limpia. Cuando salga del filtro, esta debe salir limpiecita. Jace, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes la manita levantada? No, señora. ¿No? Ah, bueno. ¿Qué necesitamos para hacer nuestro purificador? Ah, bueno, entonces, y no solo las dejará cristalinas, sino que gracias a ciertas bacterias colaboradoras que se desarrollan en el carbón que contiene el filtro, se eliminarán organismos nocivos que causan enfermedades. Entonces, si el purificador queda muy bien, nos podemos tomar el agua sin problema. A ver si se atreven a tomar el agua. Entonces, ¿qué necesitamos? Un recipiente o barril de plástico aproximadamente de 1 metro de altura. No lo vamos a hacer de 1 metro. Yo les recomiendo que utilicemos un envase de gaseosa de 3 litros o de 1,5 litros. Arena fina.
Profe, tengo una Señor, señora. esto que está aquí, espere, ya le... Ese Esto es- lo que está abajo que parece que dice agua, piedras, arena gruesa, arena fina y carbón. ¿Eso también toca hacerlo? Sí, es que hay dos modelos de purificador. Ustedes pueden ser cualquiera de los dos. Hay unos purificadores que utilizan algodón. Mm, Ya, espérame porque ya vamos en orden, Gisela, porque si no después nos descuadramos. Entonces vamos a seguir la secuencia de la guía y ya voy para allá. ¿Qué Bueno, señora. necesitamos? Arena fina, ¿cierto? Arenita de la que encontramos ahí afuera de las casas. Piedras pequeñas, eso no es sino salir nosotros a la calle ahí en Puerto Parra y encontramos todas las piedritas pequeñas que queramos. Recogemos esas piedritas, las lavamos bien. Piedras medianitas, seleccionamos de la piedra que hay enfrente de las casas, ¿sí? O en las calles, porque en Puerto Parra hay mucha piedra. Recogemos unas pequeñitas y otras un poquito medianas. A estas piedritas también les dicen grava, entonces si por ahí ven que toca grava y ay, profe, yo no sé cuál es la grava, bueno, la grava son las piedras así pequeñitas, menuditas, bien pequeñitas. Carbón desmenuzado o carbón activado. Este sí toca que lo busquemos, ¿cierto? A veces en la casa hacemos asado y usamos carbón. Bueno, ese carbón que hemos usado para el asado, ese carbón es el que nos sirve. ¿Cómo vamos a preparar nuestro recipiente? Primero, para preparar el filtro necesitamos que en la parte de abajo le vamos a hacer un orificio de 2 o de 3 centímetros de diámetro. Ustedes calculan dependiendo del tamaño de la botella que vayan a utilizar. Por ahí debe salir el agua filtrada, entonces no le podemos hacer un hueco demasiado grande, tiene que ser pequeñito. Digamos que nosotros vamos a utilizar una botella de 3 litros, entonces vamos a hacerle el huequito, vamos a usar la medida de la tapa de la botella, entonces como las botellas, la tapita es como así más o menos de redondita, que tiene como 1 o 2 centímetros más o menos, entonces de ese tamaño le vamos a hacer el huequito al fondo de nuestra botella. Yo les recomiendo, chicos, por favor, este proceso de arreglar la botella, de cortarle el fondo, lo hagan en compañía de sus papás para que no vayamos a tener ningún tipo de accidente. Entonces, todo el proceso de montar el filtro lo hacen en casa con el papá, con la mamá o con un adulto responsable. No le vayan a poner las manitas a los cuchillos ustedes porque me da miedo que se me lleguen a cortar. Entonces, después, lavamos bien el recipiente. Si es la botella gaseosa, le quitamos el plástico de la publicidad, de la marca. Lavamos bien la botellita y lo dejamos bien limpio, que se vea purificado, que se vea clarito la botellita. Lo enjuagamos y lo dejamos bien limpio. Limpiamos bien las piedras y vamos a armar. Aquí tenemos otro modelo del filtro purificador. Entonces, carbón, arena fina, arena gruesa, piedras y el agua. Pueden hacerlo de dos maneras. Uno, para no estar haciéndole tantos huecos. Por ejemplo, aquí a esta botella le quitaron todo el fondo de la botella y el agüita filtrada sale por la boquilla, ¿sí? O lo pueden usar invertido, ¿cierto? Utilizar la boquilla para echar el agua sucia y hacerle el huequito en la parte del fondo para sacar el agua purificada. Puede ser. Dice, vamos a armar nuestro purificador. Simplemente es organizar las capas en el orden que está aquí o en el orden que está arriba. Entonces, primero vamos a usar el carbón, arena fina, arena gruesa, piedras y el agua sucia, ¿cierto? A veces se demora un poquito en bajar el agua. Eso es perfectamente normal porque mientras el agua va haciendo el recorrido desde aquí hasta llegar aquí a la boquilla, es cuando ella pasa por todos estos materiales que nosotros tenemos aquí, es cuando ella va pasando por su proceso de purificación, ¿cierto? En la medida que ella va bajando muy despacito, porque a veces se demora un montón en llegar hasta aquí a llenar un vasito, ella va dejando todas las impurezas entre las piedras, entre la arena. Jace,
¿Vas a participar? Yo vi una niña que estaba levantando la mano ahorita, y no me acuerdo quién es. Bueno, No, profe, no. ¿no? Entonces, las capas deben ir en el siguiente orden. Las capas medianas, vamos a calcular también el tamaño de nuestra botella. No le podemos poner 25 centímetros de piedras y resulta que la botella solamente tiene 30 o 40 centímetros de largo. Entonces, vamos a calcular que de piedras medianas tenga una buena cantidad, ¿cierto? Más o menos la mitad de lo que le pongamos en piedras medianas, ponemos las piedras pequeñas. La grava, que son piedras también pequeñitas, pero mucho más delgaditas que las pequeñas, casi no se ven, casi que parecen arena. El carbón activado, otro poquito más de grava, 6 centímetros de arena fina y nuevamente la grava. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usar el agua sucia o agua con jabón, que se vea que está sucia, que se vea muy sucia, y ustedes van a hacer un pequeño videíto cuando nuestro purificador haga el proceso. Entonces, en la parte de abajo vamos a dejar un vasito transparente donde vamos a recibir el agua ya purificada y vamos a evidenciar que nuestro purificador sí funcionó. ¿Listo? Bueno, entonces, el uso del carbón es indispensable, o sea, debemos trabajar con carbón sí o sí, porque el carbón es indispensable para poder hacer el purificador. Prácticamente buena parte del filtro lo hace el carbón activado, entonces estén pendientes de... Señora, Adriana Morales está alzando la mano. dime, Adriana. Hola, profe. ¿Qué es Hola. lo que trae de abajo del carbón? Esto, arena fina. Esto, este pedacito de acá. Lo del... Sí, la botella de arriba. Que Esta, trae el carbón más abajito. esta, mi amor. Sí, señora. Sí, señora. Miren, así nos debe quedar. Estas son, aquí en esta capita están las piedritas medianitas. Aquí están las piedritas más pequeñas. Aquí está la arena. Esto negrito es el carbón activado. Aquí nuevamente repiten piedritas. Nuevamente carbón. Y aquí en la partecita de abajo, creo que eso es como arena. Es arena. Entonces lo podemos hacer así como está en esta foto o lo podemos hacer así como está en el dibujito de abajo. Ese es el orden de las capas, que queden capas más o menos uniformes, ¿cierto? La capa más grande debe ser la de las piedras medianas. Ya las demás ustedes calculan que sean un poco más pequeñas. ¿Qué necesitamos? Una botella de reciclaje, que yo creo que todos tenemos botellas de gaseosa en casa. Necesitamos el agua sucia, que eso también la sacamos todo el tiempo en casa, ¿cierto? Necesitamos también conseguir, solamente así que es como difícil de conseguir, el carbón. Entonces, pues revisar si en la casa de pronto ustedes tienen el horno cuando hacen el asado en casa y pues utilizan el carboncito que queda ahí, lo pican que quede más o menos finito y hacen la capa para incluirla en el filtro. Pasan la evidencia y se la entregan al profesor, a la profe Marelvin o a la profesora Adriana, dependiendo quién sea su directora de grupo. Chicos, esa es la información de lo que se va a hacer estas 2 semanas en ciencias sociales y en biología. ¿Por qué vamos a trabajar las dos áreas juntas? Porque ambas áreas, en ambas áreas se trabaja el proceso del ciclo del agua, el cuidado responsable del medio ambiente, que eso lo vamos a trabajar aquí en esta tabla, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos esto, y con la cartelera vamos a hacer el pedacito, digamos, de lo que es cuidado del medio ambiente. Mucho ojo en la comprensión de lectura, lean muy bien, revisen muy bien la situación problema, analizamos la situación problema y contestamos aquí. Si de pronto la respuesta es muy extensa y no les alcanza aquí el espacio de la nubecita, lo escriben entonces en una hojita aparte, bien bonito, bien organizado, con buena letra y buena ortografía. Entonces, no sé si ustedes tengan dudas, no sé cuánto tiempo tenemos por acá de la clase. Nos queda menos de un minuto, se nos va a cortar.
Chicos, rápidamente, ¿tienen dudas? No, no, señora, muchas gracias. Bueno, vale. No, señora, profe. Listo, mis amores. Entonces, No, señora. me agradó mucho verlos. Escribieron todos el nombre en el chat para ahorita revisar y pasar la planilla de asistencia. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, antes de que se nos corte, muchísimas gracias por la participación y por la asistencia. Espero que les vaya muy bien con la actividad, que la disfruten mucho. Mucha precaución con la organización de la botella. Cuenten con los papás, un adulto responsable, ¿vale? Chao, niños, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, Chao, que les vaya profe. bonito. Chao, chao.